que estoy un poquito nerviosa porque es la primera vez que hago una intervención de este estilo. Yo soy profesora en la Escuela de Ingenieros y soy una de esas personas que ya está cansada de decir que las cosas no funcionan desde el sofá de casa. Así que al final he dado el paso y aquí estoy. Entonces, bueno... A lo mejor tengo que mirar la chuleta de vez en cuando, ¿vale? Bueno, yo quería empezar contándoos un caso que ha ocurrido justamente esta semana, el lunes. Han desahuciado a una pareja de jubilados muy cerca de donde yo vivo, en mi barrio. Se trata de una pareja que, bueno, uno de ellos además tiene una discapacidad como consecuencia de un ictus. Pidieron un préstamo hipotecario poniendo como aval su propia casa que tenían desde hace 30 años y no pudieron pagar la deuda. Entonces, pues ahora están en la calle. Un fondo buitre se ha quedado con su casa. El lunes a primera hora vino la policía, los echó de casa, los sacó de su casa de hacía 30 años y en minutos ya tenían puesto un cartel de se vende. El fondo buitre que se ha quedado con esa casa se llama Lone Star, es un fondo buitre norteamericano que tiene su sede fiscal, por supuesto, en un paraíso fiscal y tiene múltiples filiales para poco a poco irse haciendo con el mercado inmobiliario. Una de esas filiales está asociada a CaixaBank, que le hace el trabajo sucio de llevar a cabo estos desahucios, vender los pisos y así contribuir a aumentar la cuenta de resultados de CaixaBank, que el año pasado fue de 3.145 millones de euros. Entonces, estamos viendo que al final un derecho, como es el derecho a la vivienda, se está convirtiendo en un negocio. Esta situación que os cuento, que ha ocurrido en Sevilla, desgraciadamente es bastante común. En Málaga también se sufren muchísimos desahucios. En el conjunto de Andalucía diariamente se desahucian entre 18 y 19 personas. Y lo que nos estamos dando cuenta es que las ciudades al final se están convirtiendo en un territorio hostil para las personas que vivimos en ellas. Tú te levantas por la mañana y todo el día es una lucha. Luchas por conseguir un trabajo o por mantenerlo si ya lo tienes. O que no te la quiten si ya la tienes. Si tienes trabajo, luchas todos los días para llegar a tiempo, para dejar a los niños en el cole, para luchar con el tráfico de hora punta, que llega el autobús que no llega. En Sevilla, por ejemplo, para ir de la Macarena a Palmete necesitas 1 hora y media de autobús. Vamos, que llegas antes a Córdoba. Y en Sevilla, concretamente, además, tenemos que luchar contra el calor, que no hay sombra, que no te corten la luz, porque no sé si sabéis que hay muchos barrios en Sevilla que sufren apagones constantemente porque Endesa se niega a renovar las infraestructuras que están obsoletas de 50 a 60 años. Pues esto es lo que pasa cuando uno privatiza un servicio esencial, que de nuevo los derechos se convierten en negocios. Entonces, compañeras y compañeros, tenemos un reto por delante este 28 de mayo. Y el reto es que haya gobiernos de Podemos en los pueblos y en las ciudades de Andalucía. Porque es un momento histórico. Y no como otros momentos que hemos dicho que también eran históricos. Este momento es de verdad histórico porque nos jugamos miles, millones de euros de fondos europeos que van a venir en los próximos 4 años. Y o lo gestionamos personas que ponemos lo público por delante, que defendemos lo público, que defendemos el bienestar de la mayoría social, o caerá en manos de multinacionales como Endesa, como Iberdrola, como Ferrovial, que o tributan poco o nada en nuestro país. Ya sabemos cuáles son sus intereses. Así que el reto al que nos enfrentamos en esta ocasión es importantísimo. Tenemos que poner lo mejor de nosotras mismas para conseguir poner la forma de ser de Podemos en los gobiernos. Y tenemos que apoyarnos de nuestra propia experiencia. Eso es lo que nos tiene que servir de guía, de nuestra experiencia en el gobierno de coalición. La ley de solo sí es sí, la ley trans, la ley de vivienda, que todavía, si estuviera aprobada, esa es algo que tenemos que luchar para conseguirla, si no, no se hubiera dado lo que os he contado al principio. La ley de bienestar animal, el tope al gas, el tope al alquiler, el ingreso mínimo vital,
la ampliación del salario mínimo interprofesional. Son logros de Podemos que se han peleado tanto con el PSOE como con el PP, con la exderecha mediática, porque al final, bueno, ahí no se sabe muy bien quién es quién. Se han tenido que pelear duramente dentro del gobierno y también fuera contra la derecha política, mediática y judicial, y al final esos logros se han convertido en derechos. Es más, yo diría que hemos creado un nuevo paradigma, un nuevo sentido común. Así que, bueno, últimamente me preguntan muchas veces cuál es mi ciudad ideal, qué es lo que yo quiero para mi ciudad. Y yo respondo, pues, 3 cosas. Yo quiero una ciudad más justa, más verde y más feminista. ¿Más justa por qué? Pues porque yo no quiero que haya ciudadanos de primera y de segunda, que independientemente del barrio donde vivas, pues todos merecemos tener acceso a los mismos derechos, a los mismos servicios. Los ayuntamientos tienen que dejar de convertirse en promotores inmobiliarios y centrarse en las necesidades reales de la gente. Y en Andalucía, concretamente, tenemos que abandonar ya los rankings de desigualdad. Más verde, porque los suelos no pueden seguir estando a merced de los intereses inmobiliarios. El PGO debería ser consciente de la amenaza del cambio climático y apostar por más zonas verdes, por más árboles, intervenciones bioclimáticas en las plazas para que nuestras vecinas puedan socializar en un entorno que no necesariamente esté asociado al consumismo. Y también una ciudad más feminista, una ciudad que te cuide, que si te levantas, o sea, que si te caes, te ayuden a levantarte. O sea, que no te echen de tu casa de toda la vida. Y que sea una ciudad que te ayude a conciliar, que tú puedas ir en 15 minutos al supermercado, al colegio de los niños, al centro de salud. Es decir, una ciudad, en definitiva, que esté diseñada para las personas que viven en ella, como creo que dicta el sentido común. Y ya para terminar... La historia que os he contado al principio es un ejemplo de la situación que se vive en nuestras ciudades, pero desgraciadamente no es el único. Eso lo vemos diariamente en nuestra oficina de colaboración social, en la sede de Podemos Sevilla, donde diariamente atendemos a personas vulnerables para ayudarles a hacer trámites, todo tipo de trámites de cara a la administración, principalmente asociados a la tramitación del ingreso mínimo vital. Un logro, un derecho conquistado gracias a Podemos, por cierto. Desde que empezamos nuestra labor en junio de 2020, hemos realizado más de 15.000 atenciones, todo con personas voluntarias. Esto fue uno de los motivos por los cuales yo me decidí a dar el paso e intentar transformar la realidad de Sevilla. Entonces, podéis preguntaros, ¿cómo puede ser que hayáis atendido a tantísimas personas? Pues por 2 motivos. Primero, porque los servicios sociales en Sevilla, como todos los servicios públicos, están saturados por falta de recursos, falta de personal, no pueden hacer bien su trabajo. Y en segundo lugar, porque se sienten escuchados, nos lo dicen, se sienten que sus problemas importan y que vamos a hacer lo que haga falta por ayudarles. Así que, compañeras y compañeros, esto es la prueba de que la gente nos necesita, que es ahora o nunca. Tenemos que poner lo mejor de nosotras mismas, poner nuestro cuerpo, aunque nos duela. Y sabemos que el camino no será fácil, que vamos a encontrarnos los mismos enemigos que están intentando boicotear el trabajo de nuestras ministras. Pero Ione, Irene y las demás compañeras nos están enseñando el camino y nos están enseñando que merece la pena y cuál es la forma de transformar y de mejorar la vida de la gente. Así que, compañeras, sí se puede.
Bueno, pues